Hola queridos oyentes, bienvenidos a otro episodio lleno de secretos familiares y revelaciones inesperadas. Si te fascinan las historias que exploran los misterios detrás de las emociones más profundas de nuestros seres queridos, este relato es perfecto para ti. No olvides darle like si la historia te conmueve, suscríbete para más contenido así, y activa esa campanita porque cada semana traemos nuevos misterios familiares. Puedes escuchar mientras trabajas, estudias o haces cualquier otra actividad, porque está diseñado para capturar tu atención sin necesidad de mirar la pantalla. Ahora sí, comencemos con esta reveladora historia. Mi nombre es Patricia, y durante toda mi vida conviví con un misterio que parecía imposible de resolver. Mi madre, Esperanza, una mujer generalmente pacífica y tolerante, desarrolló una aversión inexplicable hacia Verónica Castro que rayaba en lo obsesivo. Cada vez que aparecía la famosa actriz en televisión, mamá inmediatamente cambiaba de canal con una expresión de disgusto y dolor que me desconcertaba profundamente. Esta reacción era particularmente extraña considerando que Verónica Castro era, sin duda alguna, una de las figuras más queridas de la televisión mexicana. Sus telenovelas como Los ricos también lloran y Rosa Salvaje habían conquistado no solo México, sino toda América Latina. Era imposible escapar de su presencia en los medios durante los años 80 y 90, lo que convertía la aversión de mamá en una fuente constante de tensión familiar. Recuerdo vívidamente una tarde de 1985 cuando tenía apenas 10 años. Estábamos en casa de mi abuela paterna viendo la repetición de Los ricos también lloran, y todas mis tías y primas estaban completamente absortas en el drama de Mariana Villarreal. De repente, cuando Verónica Castro apareció en pantalla, cantando el tema principal de la telenovela, mamá se levantó abruptamente y anunció que tenía dolor de cabeza y necesitaba irse a casa inmediatamente. El viaje de regreso fue incómodo y silencioso. Cada vez que intentaba preguntarle por qué habíamos tenido que irnos tan temprano, mamá simplemente respondía que algunas personas la ponían nerviosa sin dar más explicaciones. Esa noche la escuché llorar en su habitación, algo muy inusual en ella, que siempre había sido una mujer fuerte y reservada con sus emociones. La situación se volvió más compleja cuando Rosa Salvaje se convirtió en el fenómeno televisivo de 1986. Toda la ciudad hablaba de la telenovela, las canciones de Verónica Castro sonaban en todas las radios, y era prácticamente imposible evitar su presencia mediática. Mamá desarrolló estrategias elaboradas para evitar cualquier encuentro visual o auditivo con la actriz, incluyendo cambiar de estaciones de radio compulsivamente y revisar las guías de televisión para planificar qué programas no ver. Lo más desconcertante era que mamá nunca había mostrado antipatía similar hacia ninguna otra figura pública. Podía ver telenovelas de otras actrices sin problemas, disfrutaba de programas de variedades con diferentes conductoras, y generalmente tenía una actitud relajada hacia el entretenimiento. Su reacción hacia Verónica Castro era específica, intensa y aparentemente inexplicable. Mi hermano menor, Rodrigo, desarrolló una curiosidad similar a la mía respecto a este comportamiento extraño. Una vez, cuando tenía 15 años, decidió confrontar directamente a mamá preguntándole qué tenía contra Verónica Castro. La reacción de mamá fue desproporcionada, comenzó a temblar, se puso extremadamente pálida, y se encerró en su habitación durante horas. Cuando finalmente salió, tenía los ojos hinchados de llorar y simplemente nos pidió que nunca más mencionáramos el nombre de esa mujer en su presencia. Durante mi adolescencia, la situación se volvió casi cómica si no fuera por la evidente angustia que causaba a mamá. Cuando Mala Noche no se convirtió en el programa nocturno más popular de México, mamá cambió completamente sus hábitos de sueño para evitar la posibilidad de encontrarse accidentalmente con el show. Se acostaba temprano y se levantaba muy temprano, alterando toda la dinámica familiar para acomodarse a su necesidad de evitar a Verónica Castro. Incluso llegó a cambiar de supermercado porque en el que íbamos habitualmente ponían las canciones de Rosa Salvaje como música de fondo. Dejó de ir a la peluquería de siempre porque las señoras allí siempre hablaban de las telenovelas de Verónica Castro. Su vida social se vio afectada porque muchas de sus amigas eran fanáticas de la actriz y constantemente hacían referencias a sus programas en las conversaciones. Mi búsqueda de respuestas se intensificó cuando entré a la universidad para estudiar psicología. Había aprendido sobre traumas, fobias y reacciones emocionales desproporcionadas, pero nada en mis libros de texto explicaba completamente el comportamiento de mamá. Sabía que tenía que haber una razón profunda y específica para esa reacción tan extrema hacia una persona que, aparentemente, nunca había conocido personalmente. Decidí investigar discretamente la historia personal de mamá, específicamente el periodo de su juventud del que rara vez hablaba.
Sabía que había crecido en la Ciudad de México durante los años 50 y 60, que había trabajado como secretaria antes de casarse con papá, y que había tenido algunos novios antes de conocerlo. Pero los detalles específicos de esos años siempre habían sido vagos y evasivos en sus relatos. Una tarde, mientras ayudaba a mamá a organizar documentos viejos en el ático, encontré una caja de fotografías que nunca había visto antes. Entre las imágenes había varias fotos de mamá joven, radiante y hermosa, en lo que parecían ser eventos sociales de los años 60. En una de las fotografías, mamá aparecía junto a un hombre muy guapo que no reconocí, ambos vestidos elegantemente y sonriendo ampliamente a la cámara. Cuando le pregunté sobre esa foto específica, mamá se puso visiblemente nerviosa y me dijo que era un viejo amigo del que ya no se acordaba bien. Pero algo en su tono de voz me indicó que había mucho más en esa historia. Esa noche decidí examinar más cuidadosamente todas las fotografías, y descubrí que el mismo hombre aparecía en varias imágenes, siempre junto a mamá, siempre en situaciones que sugerían una relación romántica seria. Mi curiosidad me llevó a buscar a mi tía Rosario, hermana mayor de mamá, quien siempre había sido más abierta sobre el pasado familiar. Cuando le mostré discretamente una de las fotografías, su expresión cambió completamente. Me dijo que necesitábamos hablar en privado y me pidió que la visitara el siguiente fin de semana sin decirle nada a mamá sobre nuestra conversación. La revelación de mi tía Rosario fue impactante y explicó décadas de comportamiento aparentemente irracional. Me contó que en 1968, cuando mamá tenía apenas 20 años, había estado profundamente enamorada de un joven actor y cantante llamado Manuel Valdés. Habían mantenido una relación romántica intensa durante casi 2 años, y mamá estaba completamente convencida de que se casarían y tendrían una vida juntos en el mundo del espectáculo. Manuel Valdés era un comediante y actor que estaba comenzando a establecerse en la industria del entretenimiento mexicano. Era carismático, talentoso, y había prometido a mamá que cuando su carrera despegara completamente, formalizarían su relación con una boda por todo lo alto. Mamá había dejado incluso su trabajo como secretaria para apoyar la carrera de Manuel, ayudándolo con contactos, acompañándolo a audiciones, y básicamente dedicando su vida entera a sus sueños profesionales. La relación terminó abruptamente. En 1970, cuando Manuel le confesó a mamá que había conocido a otra mujer y que ya no podían seguir juntos. Le dijo que necesitaba a alguien que entendiera mejor el mundo del espectáculo, alguien que pudiera acompañarlo en su ascenso hacia la fama. Mamá quedó devastada, no solo por la ruptura romántica, sino porque había sacrificado su propia estabilidad laboral y sus planes de vida por una relación que había resultado ser una ilusión. Lo que mi tía Rosario me reveló después me dejó completamente sin palabras. La otra mujer por la que Manuel había dejado a mi madre era una joven actriz emergente llamada Verónica Castro. En aquel entonces, Verónica estaba comenzando su carrera en telenovelas y fotomontajes, y según mi tía, Manuel se había sentido atraído por el potencial profesional de la relación tanto como por la conexión personal. Manuel Valdés y Verónica Castro efectivamente tuvieron una relación romántica que resultó en el nacimiento de Cristian Castro en 1970. Y 4. Aunque su relación romántica no duró para siempre, habían tenido un hijo juntos, y Manuel se convirtió en parte del círculo íntimo de una de las actrices más exitosas de México. Mientras tanto, mi madre tuvo que reconstruir completamente su vida, encontrar un nuevo trabajo, y sanar de una traición que había marcado profundamente su capacidad de confianza. La ironía cruel de la situación era que, durante las siguientes décadas, mi madre tuvo que presenciar el ascenso meteórico de la mujer que había destruido sus sueños de juventud. Cada telenovela exitosa de Verónica Castro, cada canción que se volvía popular, cada programa de televisión que conducía, era un recordatorio constante de lo que mamá había perdido y de cómo su vida había tomado un rumbo completamente diferente. Cuando mi tía terminó de contarme esta historia, muchas cosas comenzaron a tener sentido. La reacción de mamá no era simplemente antipatía hacia una celebridad, sino dolor por una herida que nunca había sanado completamente. Ver a Verónica Castro le recordaba no solo la traición de Manuel, sino también la versión de sí misma que había existido antes de esa experiencia, joven, confiada, llena de sueños sobre el amor y el futuro. Decidí que necesitaba hablar con mamá sobre lo que había descubierto, pero sabía que tenía que hacerlo con extremo cuidado. Una tarde, cuando estábamos solas en casa, le dije suavemente que había hablado con tía Rosario y que entendía por qué Verónica Castro la perturbaba tanto. La expresión de mamá fue de shock inicial, seguida por una resignación profunda, como si supiera que este momento llegaría eventualmente. Mamá me confirmó la historia que había escuchado de mi tía,
pero agregó detalles que hicieron la situación aún más compleja y dolorosa. Me contó que Manuel no solo la había dejado por Verónica Castro, sino que había utilizado información personal que mamá había compartido con él sobre su familia y sus inseguridades para convencer a Verónica de que él era una mejor opción romántica que otros pretendientes que la actriz tenía en ese momento. Además, me reveló que después de la ruptura, Manuel había contactado a algunos de los empleadores potenciales de mamá para sabotear sus oportunidades laborales. Había inventado historias sobre su confiabilidad y profesionalismo, aparentemente para asegurarse de que ella no pudiera reconstruir fácilmente su vida independiente. Esta traición adicional había obligado a mamá a buscar trabajo en una ciudad diferente, alejándola de su familia y su red de apoyo durante los meses más difíciles de su vida. Mamá también me confesó que durante años había luchado con sentimientos de inadecuación y autoestima baja como resultado de esa experiencia. Manuel le había dicho durante la ruptura que Verónica era más sofisticada, más beautiful, más adecuada para el estilo de vida que él quería. Esas palabras se habían grabado profundamente en la psique de mamá, y cada vez que veía a Verónica Castro en pantalla, escuchaba internamente esas comparaciones crueles que habían definido su sentido de self-worth durante décadas. Lo más trágico de la situación era que mamá había internalizado la narrativa de que había sido reemplazada por alguien objetivamente superior. Durante años, había vivido con la creencia de que si hubiera sido más bella, más talentosa, más interesante, Manuel no la habría abandonado. Ver el éxito continuo de Verónica Castro reforzaba esas inseguridades de maneras que yo nunca había comprendido completamente. Mamá me explicó que había intentado superar esos sentimientos en múltiples ocasiones a lo largo de los años. Había considerado buscar terapia psicológica, había intentado forzarse a ver las telenovelas de Verónica Castro para desensibilizarse, había tratado de racionalizar que los éxitos de la actriz no tenían nada que ver con su propia valía personal. Pero cada intento había resultado en episodios de ansiedad y depresión que la habían obligado a regresar a sus estrategias de evitación. Durante las semanas siguientes a esa conversación, mamá y yo trabajamos juntas para procesar décadas de dolor reprimido. Le ayudé a entender que la decisión de Manuel de abandonarla no había sido un reflejo de sus deficiencias personales, sino de las prioridades y la personalidad de él. Le expliqué que el éxito de Verónica Castro había sido resultado de su talento, trabajo y oportunidades, no de alguna superioridad inherente sobre otras mujeres. También trabajamos en separar la figura pública de Verónica Castro de la situación personal que había afectado su vida décadas antes. Le ayudé a entender que la actriz, muy probablemente, nunca había sabido sobre la relación previa de Manuel con mamá, y que su decisión de involucrarse con él había sido basada en información incompleta sobre las circunstancias. Era injusto culpar a Verónica por las decisiones deshonestas y crueles que Manuel había tomado. El proceso de sanación no fue rápido ni fácil. Durante meses, mamá experimentó una mezcla de alivio por finalmente poder hablar sobre esa experiencia y ansiedad por confrontar emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Hubo noches en las que lloró por horas, procesando no solo la traición original, sino también décadas de autodesprecio y oportunidades perdidas de felicidad que había sacrificado por aferrarse a ese dolor. Gradualmente, however, comencé a notar cambios positivos en el comportamiento de mamá. Ya no cambiaba inmediatamente de canal cuando aparecía Verónica Castro en televisión. No se ponía físicamente enferma cuando escuchaba sus canciones en lugares públicos. Incluso comenzó a ser capaz de reconocer objetivamente el talento artístico de la actriz sin que eso le causara dolor emocional intenso. Un día, aproximadamente 6 meses después de nuestras primeras conversaciones sobre el tema, mamá me sorprendió completamente. Estábamos viendo televisión juntas cuando comenzó una repetición de Los ricos también lloran. En lugar de cambiar de canal, mamá se quedó viendo y comentó que había olvidado lo bien actuada que estaba esa telenovela. Cuando le pregunté si se sentía cómoda viendo el programa, me dijo que había decidido que era hora de reclamar su derecho a disfrutar del entretenimiento sin permitir que el pasado controlara sus decisiones. Mamá también comenzó a trabajar en reconstruir su autoestima de maneras más amplias. Se apuntó a clases de baile que siempre había querido tomar, comenzó a socializar más activamente con amigas que había evitado durante años, e incluso empezó a salir en citas casuales con hombres que conocía a través de actividades comunitarias. Era como si finalmente se hubiera liberado de una prisión emocional que había construido alrededor de esa experiencia traumática. En el proceso de ayudar a mamá a sanar, yo también aprendí lecciones valiosas sobre el impacto duradero que las traiciones románticas pueden tener en la vida de una persona. Me di cuenta de que muchas de las decisiones aparentemente irracionales o extremas de mamá a lo largo de los años habían sido mecanismos de supervivencia para protegerse de
revivir ese dolor original. Su aversión a Verónica Castro había sido solo la manifestación más visible de heridas mucho más profundas relacionadas con la confianza, la autoestima y la capacidad de vulnerabilidad emocional. También comprendí mejor algunas de las dinámicas en el matrimonio de mis padres que nunca había entendido completamente. Papá siempre había sido extraordinariamente paciente y comprensivo con las inseguridades y ansiedades de mamá, aparentemente sin razón evidente. Ahora me daba cuenta de que él probablemente conocía la historia completa desde el principio de su relación, y había dedicado décadas de su vida a ayudar a mamá a reconstruir su confianza en el amor y en su propia valía. Cuando Verónica Castro anunció su retiro temporal de las telenovelas para enfocarse en otros proyectos, esperé alguna reacción específica de parte de mamá. Para mi sorpresa, la noticia la afectó de manera completamente diferente a lo que había anticipado. En lugar de sentir alivio o satisfacción, mamá expresó una especie de nostalgia melancólica por el final de una era en el entretenimiento mexicano. Me dijo que, independientemente de su historia personal, reconocía que Verónica Castro había sido una figura importante en la cultura popular mexicana durante décadas. Sus telenovelas habían entretenido a millones de familias, sus canciones habían formado parte de la banda sonora de varias generaciones, y su presencia en televisión había sido una constante en la vida de prácticamente todos los mexicanos. Durante los años 80 y 90, mamá también reflexionó sobre el hecho de que, en cierto sentido, tanto ella como Verónica Castro habían sido víctimas de las decisiones egoístas y manipuladoras de Manuel Valdés. Mientras que mamá había sufrido la traición directa, Verónica había sido involucrada en una situación basada en mentiras y información incompleta. Ambas habían sido utilizadas por un hombre que había priorizado sus propios intereses. Sobre el bienestar emocional de las mujeres en su vida, esta perspectiva más madura y compasiva marcó un turning point definitivo en el proceso de sanación de mamá. Comenzó a ver a Verónica Castro no como la enemiga que había destruido sus sueños, sino como otra mujer que había navegado las complejidades del mundo del entretenimiento y las relaciones románticas en una época en la que las mujeres tenían menos poder y opciones than day to day. Años después, cuando mamá había cumplido 65 años, me sorprendió nuevamente con una declaración completamente inesperada. Me dijo que había estado pensando en escribir una carta a Verónica Castro, no para confrontarla o crear drama, sino para cerrar definitivamente ese capítulo de su vida de una manera positiva y madura. La carta que mamá escribió, con mi ayuda editorial, era un documento hermoso y lleno de gracia. En ella, explicaba brevemente la historia de su relación con Manuel Valdés sin entrar en detalles dramáticos o acusatorios. Reconocía que Verónica probablemente nunca había sabido sobre las circunstancias de su relación previa con Manuel, y expresaba admiración por la carrera profesional y los logros artísticos de la actriz. Más importante, mamá usó la carta para expresar gratitud por el proceso de crecimiento personal que había experimentado como resultado de trabajar a través de esos sentimientos difíciles. Explicó que confrontar su dolor relacionado con Verónica Castro le había permitido sanar heridas más profundas relacionadas con la autoestima y la confianza, y que como resultado había podido disfrutar de una mayor plenitud en sus relaciones familiares y personales durante sus años dorados. Nunca enviamos esa carta, porque el propósito principal había sido el proceso catártico de escribirla rather than la comunicación actual con Verónica Castro. Pero el ejercicio había representado el final definitivo de décadas de resentimiento y dolor que habían influenciado las decisiones de vida de mamá de maneras que ninguno de nosotros había comprendido completamente hasta entonces. Hoy, cuando veo repeticiones de las telenovelas clásicas de Verónica Castro, pienso en mi madre y en el largo journey que tuvo que hacer para reclamar su paz emocional. La historia me ha enseñado que los misterios familiares más profundos a menudo están enraizados en experiencias de dolor y traición que nuestros seres queridos han llevado en silencio durante décadas. También me ha enseñado sobre la importancia de la comunicación abierta y la compasión en el proceso de sanación. Mamá había sufrido sola durante tanto tiempo, creyendo que su dolor era irracional o vergonzoso, cuando en realidad era una respuesta completamente comprensible a una experiencia traumática que había definido su juventud. La transformación de mamá de una mujer atormentada por el éxito de Verónica Castro a alguien que podía apreciar objetivamente su talento artístico fue un testimonio del poder de la comprensión, el perdón y el trabajo emocional consciente. No fue un proceso fácil ni rápido, pero el resultado final fue una libertad que le permitió disfrutar completamente de sus últimos años sin ser prisionera de experiencias pasadas. Esta ha sido la historia de por qué mi madre odiaba a Verónica Castro, una historia sobre amor perdido, traición y el poder transformador del perdón y la comprensión. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, dale like y compártela con alguien que pueda beneficiarse de escucharla.
Suscríbete para más historias sobre secretos familiares y el poder de la sanación emocional. Déjanos en los comentarios si has descubierto algún secreto familiar que cambió completamente tu comprensión sobre tus seres queridos. A veces, las reacciones que parecen irracionales tienen raíces muy profundas en experiencias que nunca conocimos. Recuerda que esta historia es completamente ficticia y creada únicamente para fines de entretenimiento. Cualquier similitud con personas reales, vivas o fallecidas, es pura coincidencia. Verónica Castro es una artista respetada cuya carrera y legado continúan siendo celebrados en toda América Latina. Nos vemos en el próximo episodio con más secretos familiares revelados.